usos horarios. Em, Como orden del día, hay un par de temas que quería comentar y para luego dar el espacio a ustedes para que tomen ciertas determinaciones y luego hacer la presentación de DIFRON. Lo primero es que en relación al cambio de fecha y de tema, queríamos avisar que Dimulti está siendo reprogramado el tema de Dimulti, que era sobre el informe de Chile sobre el consenso de Montevideo sobre población y desarrollo, y que probablemente se va a reprogramar para fines de mayo. Lo otro es que Elizabeth Soto, de la Fundación Terram, nos ha informado que lamentablemente no puede seguir participando los días jueves por temas de tope de horario. Entonces, quiere hacerle la consulta a ustedes como COSOC si es posible cambiar las sesiones para los miércoles a la misma hora, a las 14 horas. Entonces, aquí es para que Eduardo haga la consulta y para que lo tengan presente. Y el tercero es que a fines de abril, y de acuerdo con lo anunciado, habrá una reunión para presentar el borrador de la cuenta pública. Una semana antes de esta reunión se va a enviar un borrador para que puedan hacer sus consultas y comentarios durante la sesión. A la brevedad se va a confirmar la fecha. Eso. Ahora doy la palabra al presidente. Gracias. Gracias, Isidora. Eh, no sé si gustan que adoptemos ahora el acuerdo del cambio de fecha, o sea, el cambio de día, o prefieren que hagamos una consulta a través del chat, o yo puedo enviar un correo para que haya más votación con respecto a aquello. Y damos un plazo, no sé, de aquí al próximo día lunes para poder transmitirle al ministerio la decisión Oye, del Consejo. ¿me escuchan, no? Sí, sí, Tenía problema de conectarme, buenas tardes, un poquito tarde porque estaba atendiendo otras cosas. Pero yo creo que eso del horario o de los días, tendríamos que ver qué día nos queda bien a todos, porque hay que modificar ese. Si alguien no puede el jueves, pues antes nos reuníamos los lunes o los martes. Lo que tendríamos que ver es quién tiene problema qué día, para que combinemos un día adecuado. perfecto. Hagamos una consulta entonces a través de correo electrónico y si ahora te informamos a la brevedad cuál es la decisión del Consejo. Yo Ok. quisiera agregar que Elizabeth, ella tiene intención de seguir participando, pero lamentablemente el jueves tiene topes de horario, pero creo que podía lunes, martes y miércoles a la misma hora. Lunes, martes y miércoles. Perfecto. Para tenerlo en consideración a la hora de hacer la consulta. Y si ahora hay algún otro tema que debamos resolver antes de darle la palabra a Gilda. Antes de iniciar. No, si ya acordaron que van a tomar la decisión y se va a hacer informada a nosotros en un plazo determinado por usted, ya podemos dar la palabra a Gilda. Perfecto. Acabo de hablar con Lisa para que puedan conectarse inmediatamente. Muchas gracias.
Parece que estamos teniendo problemas para conectar a nuestra invitada, así que les pido un poco de paciencia. Vale, gracias. Gilda, ¿nos escuchas? Sí, los escucho. ¿Me pueden escuchar ustedes bien? Sí, ahora sí. Perfecto. Ahora, no, Sí, perfecto. sí. Bueno, Gilda, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión del Consejo de la Sociedad Civil. Para esta instancia era importante poder conversar con profesionales de la Dirección de Fronteras y Límites del Estado. En la última reunión hubo consultas particulares con respecto al funcionamiento y del Paso Cristo Redentor en términos particulares, pero también con respecto a la situación que se vive en otros pasos a lo largo del país. Entonces, si nos puedes comentar un poco cuáles son la situación que tienen los pasos en este minuto y qué se está pensando, por ejemplo, ahora con mira a lo que viene hacia el invierno. Así que muchísimas gracias. De nada. A ver, me parece una muy buena idea, primero, un poco contextualizar respecto de qué es la Dirección Nacional de Fronteras y Límites para que ustedes sepan y conozcan cuál es el trabajo que nosotros hacemos. Para eso tengo una presentación que voy a compartir con ustedes para que la podamos, para que hagamos el trabajo un poco más ágil. Pueden visualizar la pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces, vamos a partir. Bueno, el nombre del director nacional de fronteras, obviamente lo expuso, que tenía una reunión de último momento y no pudo participar, pero en representación de él les voy a dar más o menos un contexto de qué es la Dirección Nacional de Fronteras. Vamos a partir primero contando que la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado está creada por una ley que es la Ley 19.592 del año 1966. Obviamente en esa época la historia y el contexto era mucho más proteccionista de lo que hoy día conocemos como el trabajo de la Dirección de Fronteras, que finalmente tiene un rol mucho más de integración. Como concepto básico, lo que principalmente nosotros hacemos es asesorar al gobierno e intervenir en todo lo que se refiere a los límites internacionales de Chile y a sus fronteras. Y obviamente esto se rige por la ley 16.592, pero adicionalmente por algunos otros aspectos de normativas legales. Dentro de las más importantes tenemos el decreto con fuerza de ley 83 del año 1979, que finalmente establece qué es ya propiamente tal la DIFRON, ¿verdad? Y dice que es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores, que está encargado principalmente de preservar y fortalecer la integridad territorial del país,
Asesoramos adicionalmente profesional y técnicamente al Supremo Gobierno, ¿cierto?, en cada una de las decisiones que se tomen respecto de estas materias. Participamos en la celebración de tratados, negociación de convenios en materias relacionadas a los límites internacionales y la zona fronteriza adicionalmente. Y obviamente participamos y trabajamos activamente en las políticas de integración física, integración vecinal e integración regional. Esto obviamente también con mayor énfasis y relevancia en nuestros países vecinos. En concreto, ¿qué es lo que hace la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado? Aquí más o menos hay un pequeño resumen donde podemos encuadrar cada una de las cosas que se hacen. Primero, mantenemos y fortalecemos los límites internacionales del Estado de Chile. ¿Cómo? A través de las comisiones chilenas de límites. Tenemos obviamente con los 3 países activadas comisiones de límites donde obviamente aún habiendo más o menos una claridad respecto de cuál es el límite internacional del territorio chileno, obviamente hoy día la capacidad de tener nuevos aspectos tecnológicos nos hacen poder establecer este límite con mayor precisión. Obviamente esto no es una decisión unilateral, sino que siempre participamos con el país vecino y por eso finalmente el nombre es la Comisión Chilena de Límites, que siempre va acompañado del nombre del país vecino que también participa. Asesoramos también al gobierno en materia de tratados y negociaciones sobre materias limítrofes y territoriales. Formulamos y supervisamos y aplicamos el régimen especial de zona fronteriza. Esto es relevante. ¿Por qué? Porque en el territorio chileno existe un amplio espacio físico de su territorio que está definido legalmente como zona fronteriza, que se establece a través de un decreto supremo del presidente de la República. Cuando nace DIFROL, y a través de los primeros 10 años aproximadamente, se dictaron una serie de decretos supremos que establecieron aproximadamente que el 60% del territorio chileno era zona fronteriza. Hoy día, luego de varios criterios, hemos logrado disminuir ese espacio territorial, es aproximadamente el 40%, y actualmente estamos trabajando en disminuirlo un poco más. ¿Por qué es importante y relevante mencionarles esto? Porque existen ciertas prohibiciones en zona fronteriza. Es decir, que todo acto o contrato que se realiza en la zona fronteriza respecto de bienes fiscales que se encuentran administrados por empresas del Estado, municipalidades, ministerios, etc., tienen que pasar previamente por la autorización de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites. Incluso más, el Decreto Supremo número 4 establece que todo acto o hecho que se realiza en zona fronteriza debe pasar por la autorización de DIFROL. Algo que, en definitiva, en la creación de DIFROL tenía un objetivo que estaba más planteado porque DIFROL tenía como trabajo principal establecer una política fronteriza en el territorio de la zona fronteriza, cosa que finalmente a lo largo de los años fue, la verdad es que imposible de implementar por temas principalmente presupuestarios, y que hoy en día el tema de la planificación y el desarrollo de la zona fronteriza hoy día por ley está entregada finalmente a las delegaciones presidenciales. Bueno, adicionalmente, y volviendo un poco al tema que nos convoca, participamos profesional y técnicamente en la política regional y vecinal para lograr un contexto de integración y facilitación fronteriza con los países del Cono Sur. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros trabajamos en facilitar el flujo fronterizo, por ejemplo, en el complejo Los Libertadores, no solo estamos trabajando para Chile y Argentina, sino que estamos trabajando para todos los países del Cono Sur que utilizan ese paso fronterizo para poder llegar a nuestros puertos, como por ejemplo es el caso de Brasil, el caso de Bolivia, entre otros países de la región. Y esto, por supuesto, este trabajo en específico nosotros lo hacemos a través de las políticas y los mecanismos de integración. Y estos mecanismos de integración, dentro de los aspectos más coloquiales en los cuales trabajamos, están los comités de integración y desarrollo fronterizo, comités de frontera y comités de integración. Voy a referirme en este contexto, dado que tenemos este trabajo con los 3 países limítrofes, me voy a referir específicamente más a Argentina, porque con Argentina es con quien hemos desarrollado mucho más nuestra política de integración vecinal, y además tenemos un mecanismo muy robusto que es el Tratado de Maipú,
que finalmente establece, ¿cierto?, los mecanismos de integración que existen hoy día y que han sido utilizados incluso por nuestros países vecinos para efectos de ir potenciando mucho más la integración vecinal con ellos. Bueno, tal como todos sabemos, el Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina nace como consecuencia de una situación un poco compleja entre ambos países que finalmente termina y culmina con un tratado de paz y amistad en el año 1984. Este tratado fue ratificado nuevamente en el año 2010, cuando, por decirlo de alguna forma, se le hace una especie de upgrade, ¿cierto? Y se convierte en el Tratado de Maipú, donde se establecen distintos tipos de mecanismos para potenciar y trabajar la integración entre ambos países. Dentro de estos mecanismos podemos encontrar, por ejemplo, que las partes dispondrán de los siguientes mecanismos bilaterales para cumplir los objetivos que estableció en ese momento el tratado. Y están, por ejemplo, los encuentros presidenciales, las reuniones binacionales de ministros, los sistemas de consultas permanentes de los ministros de Relaciones Exteriores. Está la Comisión Binacional de Cooperación Económica e Integración Física. Tenemos además la Comisión Binacional de Comercio, Inversión y Relaciones Económicas, las comisiones parlamentarias conjuntas y los comités de integración. ¿Y por qué es importante el comité de integración? Porque el comité de integración nace específicamente a raíz de un paso fronterizo. Curioso, porque en un principio los comités de integración que se llamaban comité de frontera, estaban hechos para trabajar respecto del flujo de la circulación, ¿cierto? Circulación de personas, mercancías en un punto habilitado de la frontera. Por lo tanto, a medida que fue pasando el tiempo, se fueron dando cuenta las autoridades de que estos comités de frontera podían ser más allá que trabajar respecto del flujo de personas, sino que también podíamos trabajar otras materias de relevancia para la región y las zonas aledañas a la frontera. Y es así como el nombre cambia, deja de ser comité de frontera y pasa a llamarse comité de integración. Y como les mencionaba, por lo menos con Argentina, tenemos 8 comités de integración, de los cuales por lo menos tenemos 5 o 6 bastante activos y de mucho movimiento, y que, como les comentaba, están dados por un paso fronterizo. Entonces, en el norte tenemos, por ejemplo, el Comité de Integración Nueva Norte Grande, que incluye el paso fronterizo de Jama y Sico. Luego tenemos Atacalar, que está considerando el paso de San Francisco y Pircas Negras. Tenemos también Agua Negra, que es en la región de Coquimbo con la región de San Juan. Después tenemos el Comité de Integración Cristo Redentor, uno de los más importantes por la relevancia y trascendencia que tiene el paso para ambos países. Luego tenemos Pehuenche, tenemos el Comité de la región de los lagos, tenemos el Comité de Integración Austral, que obviamente abarca las regiones de Aysén y Magallanes, y el Comité de las Leñas, que pasa también por un paso fronterizo que si bien es cierto, no tiene hoy día una habilitación puntual, siempre se ha pensado que puede ser una solución real para el funcionamiento 24/7, 365 días del año de un paso fronterizo por la baja altura que este paso tiene. Entonces, bueno, les comento un poco, ya me adelanté a lo que vemos en esta lámina. Nacen en el año 1984 los comités de integración entonces, luego pasan de este nombre que yo les comentaba, de comité de frontera, pasan a llamarse comités de integración, y el primer comité de frontera que se hizo fue justamente en el año 87 a propósito del paso sistema Cristo Redentor. Es con este paso incluso también donde hemos avanzado respecto de la modalidad de los tipos de controles de frontera que se realizan, siendo este el primer paso en el que se implementó los comités integrados, perdón, los controles integrados de frontera. Ahora, normativa aplicable, quizás acá es importante mencionar varios aspectos relevantes. Primero, los comités de integración son finalmente foros de encuentro y colaboración entre sectores tanto públicos como privados, de provincias argentinas y regiones chilenas. Vale decir, no solo participan instituciones del Estado, sino que también la sociedad civil,
Por lo tanto, en aquellas áreas o materias que resultan o que pueden ser relevantes para la sociedad civil, es relevante también que puedan participar y eso se logra siempre a través de las unidades de asuntos internacionales que están presentes en las delegaciones, ¿cierto? Regionales y provinciales. El marco normativo, como ya lo señalamos, en el caso de los comités con Argentina, que son la mayor cantidad que tenemos y los más relevantes, fue por supuesto el Tratado de 2009, entre los artículos 15 al 21, y por supuesto también tenemos un acuerdo respecto de un reglamento que establece los mecanismos y el funcionamiento práctico de los comités de integración. Ahora, ¿qué se busca en un comité de integración? Podemos tratar diversas materias. Nosotros trabajamos generalmente bajo la dinámica de comisiones y subcomisiones, donde tratamos materias como las que están expuestas, desde temas de facilitación fronteriza hasta temas turísticos, hasta intercambios educativos. Tratamos materias relativas a intercambios de cooperación policial, equidad de género, protección de las comunidades, por ejemplo, cercanas a la frontera, etc. Son muchas materias. ¿Cómo se implementan estas comisiones y subcomisiones? Por supuesto, a propuesta de alguno de los estados. Por lo tanto, si en alguna localidad en específico surge la necesidad de poder implementar o de poder pedir que se genere una nueva comisión o subcomisión, por supuesto que, volvemos a insistir, la Unidad de Asuntos Internacionales es la mejor instancia para poder subir la necesidad y nosotros como Dirección Nacional lo que hacemos es que con el país vecino tenemos la conversación pertinente y logramos ver si existe también por parte de ellos las ganas y la necesidad de poder crear esta nueva comisión y subcomisión, y de esta forma hemos logrado tratar temáticas muy, muy importantes y relevantes, sobre todo para las localidades aledañas a la frontera. Ahora, el ámbito territorial de cada comité de integración más o menos está dado, como lo decíamos anteriormente, por las provincias argentinas y las regiones chilenas. Hay algunos que abarcan más espacios, otros más pequeños. Sin embargo, a medida que ha ido pasando el tiempo, se nos han ido incorporando algunas regiones y algunas provincias argentinas también. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los otros países. Con Perú tenemos un comité de integración que está dado por el paso fronterizo Chacayuta, que es nuestro principal paso con flujo de personas a nivel nacional, ese nivel de relevancia tiene, y con ellos específicamente hace poco se han ido agregando, por ejemplo, por parte de Chile, no solo está la región de Arica y Parinacota, sino que hace poco se incorporó también Tarapacá, y por el lado de Perú, también una zona que no es tan específicamente, no recuerdo en este momento el nombre, les pido disculpas, pero también se incorporó una zona aledaña al límite, o sea, que no está directamente conectada con el límite, pero que por supuesto que el nivel de injerencia que tiene el Comité de Integración traspasa justamente solamente la zona de Tacna, en este caso. Ahora, la periodicidad generalmente se hace alternadamente una vez al año, vale decir, una vez en Argentina, una vez en Chile. Por ejemplo, en el caso de Atacalar, que el Comité de Integración tiene la mayor cantidad de provincias en Argentina, la regla general es que tocan todas las de Argentina primero y después Chile una vez, porque claramente sería un poco más cargado hacia nosotros, dada la cantidad de provincias que están incorporadas en el otro lado. Las unidades territoriales que se utilizan para la distribución y la determinación de los espacios donde se tiene injerencia en el comité, ya lo mencionamos, regiones y provincias, y los criterios de identificación, criterios de vecindad, complementariedad natural, conexiones terrestres y, bueno, lo que origina finalmente un comité de integración, que son los pasos fronterizos. Ahora, tal como mencionamos, y aquí vamos a entrar ya a un tema que, si bien no es competencia propiamente tal de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites, sí tiene mucho que ver respecto de la agenda y las gestiones que se realizan, que son los pasos y los complejos fronterizos. Primero mencionar que los pasos fronterizos son aquellos puntos habilitados de la frontera que están establecidos en el decreto 1230 del Ministerio de Hacienda. Ya este decreto establece los puntos habilitados de la frontera, tanto terrestres, aéreos como marítimos. Y los terrestres
son aquellos que están establecidos en ellos. Lo que ocurre es que hay algunos pasos fronterizos que por el nivel de flujo que generan requieren de la construcción de infraestructura para establecer los controles de frontera que están dados por el control migratorio, el control aduanero y el control fitosanitario. Es decir, requiere de una infraestructura para que esté presente la Policía de Investigaciones, la aduana y el Servicio Agrícola y Ganadero. ¿Quién tiene las competencias sobre estos temas? Específicamente el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y luego de las modificaciones legales, obviamente, las delegaciones presidenciales, regionales y provinciales de la jurisdicción del paso fronterizo son quienes tienen a cargo estas materias, junto con la unidad de pasos fronterizos que depende del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Ahora, tal como señalé, ¿cómo se define un paso fronterizo? Como el lugar geográfico ubicado en el límite político internacional, por donde es posible el tránsito y entrada, de entrada y salida terrestre del país. En muchas oportunidades se ha hecho la pregunta de qué se entendería o cómo, si existe un catastro o lista de, por ejemplo, los pasos no habilitados, dada la trascendencia que esto tiene respecto de ciertos delitos que se cometen en la frontera. Y la verdad es que no puede existir una lista completa y específica de los pasos no habilitados, porque es cualquier punto en la frontera donde no exista un control fronterizo. Por lo tanto, puede haber millones de puntos no habilitados, de pasos no habilitados. Ahora, respecto de los complejos fronterizos, bueno, se definen como el conjunto de elementos físicos, organizativos y de procedimientos necesarios para que las personas, las mercancías transportadas y los vehículos puedan atravesar los límites de dos países cumpliendo con los requisitos y controles impuestos por las autoridades nacionales de esos mismos países. En estos, como ya mencioné, se controlan a las personas, las mercancías y los vehículos que ingresan y salen de los países por los pasos fronterizos habilitados. Y específicamente tenemos hoy día 29 con Argentina, 6 con Bolivia y 1 con Perú. De los más importantes, por supuesto, bueno, tal como lo mencioné, Tacayuta es el que tiene la mayor cantidad de flujo de personas y es el único que tenemos habilitado con Perú, y adicionalmente lo tenemos con un control integrado, vale decir, es mucho más sencillo y más rápido el flujo por estos pasos. También mencionar que, por ejemplo, este paso fronterizo pre-pandemia funcionaba 24 horas y hoy día, luego post-pandemia, solo funcionaba 5 días en la noche, y ahora, a partir del 15 de mayo, va a volver a funcionar 24/7 los 365 días del año. Con Bolivia tenemos 3 pasos fronterizos, uno que a ustedes probablemente les haga mucho ruido por lo noticioso que es Colchane. Pero además tenemos otros pasos, como por ejemplo Chungará, que es el que tiene el mayor flujo de camiones con Bolivia, donde cerca del 95% del flujo de ese paso fronterizo es netamente camiones. Y luego, bueno, los otros pasos fronterizos que son que tienen un flujo bastante menor respecto de la circulación de carga. Finalmente, con Argentina tenemos 29 pasos fronterizos, donde por supuesto podemos destacar en la zona norte el paso fronterizo de Jama, también con un control integrado de frontera habilitado, el paso fronterizo de los Libertadores o sistema integrado Cristo Redentor, que es el más antiguo y es el más importante no solo por la cantidad de flujo, sino que por la trascendencia que tiene para la economía nacional. También tenemos como relevante el paso Cardenal Zamoré, por donde también hay mucha circulación de camiones que hacen este tránsito Chile-Chile, ¿verdad? Que es lo que permite abastecer de muchos insumos a la región de Magallanes, y con quien además tenemos un tratado de transporte de carga que permite este flujo de tránsito Chile-Chile. Y bueno, en la zona austral destaca también, por supuesto, el complejo fronterizo de integración austral y todos aquellos complejos fronterizos que están cercanos a la zona más turística, ¿cierto? Las Torres del Paine, donde tenemos ahí a Dorotea, Casas Viejas y Río Don Guillermo. En definitiva,
si bien es cierto, comentarles, nosotros no tenemos las facultades para poder establecer políticas o lineamientos concretos respecto de los pasos fronterizos. Participamos activamente junto con la unidad de pasos fronterizos respecto de la gestión para el buen funcionamiento de los pasos. Obviamente hay materias que trascienden de nuestras facultades, sin embargo siempre ha existido la intención política del Ministerio en general de que el flujo y la coordinación entre los países vecinos sea lo más eficiente posible para que el trabajo que nosotros realicemos se vea reflejado no solo en la circulación de las personas por estos pasos fronterizos, sino que también en la forma en cómo trabajan nuestros funcionarios de los servicios contralores de frontera. No olvidemos que no es sencillo trabajar por turnos, ¿verdad? En un complejo fronterizo que se encuentra a más de 3.000 metros de altura, donde obviamente es súper importante que las condiciones de habitabilidad de los funcionarios públicos que ejercen sus funciones en dichas áreas sea la más eficiente y sea la más cómoda posible. Eso es un trabajo muy importante para nosotros y lo hacemos habitualmente con la finalidad de que todo funcione. Si el funcionario está trabajando contento y cómodo, por supuesto que su atención va a ser mucho mejor respecto de quienes pasan por ese paso fronterizo. Y bueno, eso es principalmente, este es el trabajo que efectúa específicamente la Dirección de Fronteras de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites. El trabajo obviamente de los límites es un poco más técnico y específico, eh, pero nada, esa es la presentación, la guié un poco más hacia los ámbitos de nuestro trabajo en integración y abierta a cualquier duda o consulta que los que pueda ser de utilidad. Muchas gracias, Gilda, por tu presentación, que la verdad que ha clarificado bastante sobre lo que significa el funcionamiento de una importante repartición del ministerio. Por favor, Vania, y luego por Maximiliano. Mani aquí desde Estocolmo, Suecia. Muchas gracias por la presentación muy completa. Me quedó bastante claro en términos generales el funcionamiento y las subdivisiones y también la responsabilidad entre los ministerios. Pero la gran pregunta para mí que queda, o sea, me quedó muy claro sobre todo el tema Argentina, Perú se entendió, pero ¿cómo es el caso con Bolivia? O sea, entiendo obviamente de que hay una gestión que tiene que ver con el Ministerio Interior, que tiene que ver con el control, digamos, de fronteras como tales, pero ¿cuál es el papel de DIFROL en este caso? Porque si no te entendí bien por ahí por la lámina número 7, cuando hablabas de los complejos establecidos en Argentina, cuando se hablaba de los distintos eh, temas que se abarcaban, estaba también el tema, digamos, de cierto nivel de control e intercambio de información policial, también de datos de personas. Al no existir esto con Bolivia, ¿cómo complica esto, digamos, el tema migratorio? ¿Cómo se complejiza y en qué forma se, se trata de subsanar el hecho de que no existen estos organismos de diálogo, de interacción, de comunicación, como que están tan desarrollados en el caso de Argentina y Perú? Esa sería mi consulta. Gracias por la pregunta. A ver, con Argentina sí existen mecanismos. O sea, perdón, con Bolivia sí hay mecanismos. Solo la diferencia es que no están tan desarrollados. Adicionalmente, hay reuniones que se realizan con la finalidad de poder trabajar en conjunto respecto de ciertas materias en específico. Por ejemplo, en el caso específico, que es esta materia de la circulación de personas, esas son reuniones que directamente organiza el Ministerio del Interior con su par boliviano, donde obviamente nosotros podemos generar algún rol de coordinación, pero no hay injerencia respecto de esas materias. Por lo tanto, en ese sentido, cada institución trabaja en el ámbito de sus competencias. Por lo tanto, las decisiones y trabajo que el Ministerio del Interior, en el caso de la circulación de personas, determine, más allá de nuestro rol coordinador, nosotros no tenemos injerencias respecto de esas decisiones. Pero mecanismos existen, se trabajan
Y obviamente, a pesar de ciertas dificultades que se han podido ir generando por decisiones políticas de los países, eso es un tema que en conjunto nosotros como dirección siempre hemos tratado en el ámbito de nuestras competencias sobrellevar de la mejor manera por las razones que di en la presentación. La importancia de que nuestros funcionarios públicos estén trabajando cómodos y de cómo además nosotros como institución podemos facilitar el flujo de las personas para que el ciudadano de a pie no resienta de pronto ciertos conflictos que son más políticos y que obviamente en muchas oportunidades se tienden a no comprender. Muchas gracias porque tu respuesta fue tan profesional y completa como la presentación anterior. Gracias. Maximiliano, ¿usted tenía Sí. una consulta? Más que una consulta, muy buena la explicación. Y esto surge porque yo había hecho no un reclamo, sino que una consulta al respecto de una necesidad que había en Bariloche. Por lo que ha explicado, la pregunta es si nosotros como organismo social de chilenos residentes podemos participar en los comités de integración. Una cosa. Segunda cosa es si esta información que nos acaba de dar nos puede mandar impresa a los consejeros del exterior. Necesitamos saber cómo contactarnos porque surgen algunas preguntas y nosotros necesitamos tener a quién preguntarle para informar. O sea, nosotros de alguna manera queremos ser el nexo. No hablo de mí, ni del COSOC, sino que hablo de las organizaciones sociales de chilenos en la Argentina particularmente, y seguramente los chilenos que están en Perú, en Bolivia o en el exterior, para explicarle a la gente, porque la gente a veces reclama sin conocimiento. ¿Por qué no hacen esto? No, y ya levantan la voz, pero nosotros tenemos, digamos, la tarea sería explicar estos temas, o a quién llamar para preguntarle sobre determinados temas. Esto da por lo siguiente, porque la gente de Bariloche, con la pandemia, le surgió una dificultad en el paso fronterizo que no sé cuál es, si es Zamoreo, Pinochado, no sé cuál es el que sale de Bariloche a Osorno. Cardenal Zamoré. Bueno, entonces ahí tenían un problema y lo que planteaban los paisanos allá de las organizaciones sociales de Bariloche era por qué no hacían el mismo sistema que tenía en Mendoza. Porque en Bariloche, llegar desde Argentina hacia Chile, te hacen pasar por la aduana argentina con una pérdida de tiempo enorme y después pasar por la aduana chilena con otra pérdida enorme de tiempo y no sé cómo será la infraestructura. Entonces, un problema ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo se podía expresar a la población o a quién consultar para que salga el mismo sistema? ¿Cuáles son las necesidades? Porque es interesante, ahí no soy yo el indicado, pero el compañero de Bariloche tiene los datos de la comercialización, de las pymes, de la gente artesanos que van a Puerto Montt, Osorno, Chiloé, y los que vienen a Bariloche, la cantidad de turistas chilenos que llegan a Bariloche. O sea, hay un flujo de gente importante que crea comercio, comercialización, intercambios de ese tipo, y detenerlo en la frontera porque un tipo no está o porque está mal la coordinación. Entonces, ahí surge la pregunta, ¿no? De los otros pasos fronterizos no tenemos datos nosotros con la gente, ¿no? Porque, bueno, hay menos problemas, hay algunos que es más fácil, va de a caballo, va y pasa, pero es más al sur. Pero ahí hay una dificultad. Y la otra cuestión, que es la otra gran pregunta, que no sé si ustedes tienen la información, es qué pasa con los proyectos fronterizos a mediano y largo plazo, los proyectos bioceánicos que hay, cómo uno puede saber y opinar o decir o ver, porque hay una necesidad. Me planteaban alguna gente, por ejemplo, que esos proyectos que están detenidos más bien en Chile que en Argentina. Argentina los tiene no aprobados, digamos, pero están en camino. En Chile no hay respuesta y eso, ¿cómo nosotros podríamos opinar? Porque ahí hay una enorme importancia para nosotros porque hay trabajo, manos de obra. Todo el sur argentino está lleno con una cantidad enorme de chilenos que también
necesitan trabajar, porque hoy día estamos jodidos. Así que esas cosas saberlas. Entonces, lo primero es saber la información que nos dio, si nos puede transcribir. No me diga que la busque en internet o esto porque somos negados. Queremos que nos mande un formulario y nos diga un teléfono para preguntar. Eso es, básicamente. Y lo otro, bueno, es información general y ver si es posible que nosotros participemos en eso. A ver, voy a estructurar un poco la respuesta para que sea más clara. Respecto de que si pueden participar en el comité de integración, absolutamente sí. ¿Cómo lo pueden hacer estando ustedes allá? Creo que la vía más eficiente es a través del consulado. Tengo entendido que hay un consulado en Bariloche, ¿Sí? por lo tanto, de pronto acercándose al consulado podría, porque el cónsul siempre participa en el comité de integración Los Lagos. Ese es el comité que abarca Bariloche, por lo menos en la zona. Entonces, esa podría ser una forma y una vía para poder participar dentro del comité. Obviamente, ver qué comisión o subcomisión es la que más les acomoda y pedir que puedan participar y que sean invitados a esa instancia. Respecto del complejo fronterizo Cardenal Zamoré, le comento. Cuando se implementó el sistema de control integrado en los Libertadores, eso se hizo a través de acuerdo por notas diplomáticas entre ambos países. Esos acuerdos también están establecidos para varios pasos fronterizos a lo largo de Chile, dentro de los cuales Cardenal Zamoré específicamente está incluido. Hay un acuerdo para que se implemente el control integrado. El problema que surge es el espacio en el que hoy día se encuentra emplazado el complejo fronterizo. ¿Qué quiere decir? Que el espacio donde está es demasiado pequeño para generar la infraestructura necesaria para la implementación de un control integrado. Por lo tanto, nuevamente, esto recae en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Ellos destinan presupuesto, destinan recursos, han hecho muchísimas mejoras, pero hay algunos aspectos más técnicos desde el punto de vista de las destinaciones de los inmuebles que se encuentran ubicados alrededor, que hacen un poco imposible generar hoy día la implementación de un complejo fronterizo. Independiente de eso, y teniendo además conocimiento de que han logrado pensar en espacios alternativos, obviamente esto requiere de un presupuesto más o menos importante, existen las consultas respecto de las comunidades que están aledañas, etc. Pero sí le puedo comentar que es algo que va a ocurrir. ¿Cuándo en el tiempo? No podría decirlo porque no depende específicamente de nosotros, sino que es una competencia del Ministerio del Interior, pero es algo que en algún momento va a pasar. O sea, vamos a avanzar hacia el control integrado, por lo menos en el paso fronterizo, en el complejo fronterizo Cardenal Zamoré. Y respecto de lo que me mencionaba relativo a los proyectos bioceánicos, me da la impresión que usted se refiere a los corredores bioceánicos, ¿verdad? En específico, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Bueno, hay hoy día un trabajo bastante fuerte respecto a los corredores bioceánicos que se está dando mucho en la zona norte del país. Se ha potenciado mucho, se ha trabajado mucho entre Brasil, Paraguay, Argentina, Chile respecto de estos temas, y la verdad es que el énfasis que por lo menos en esas mesas de trabajo se está dando es a los puertos del norte de Chile. Sin embargo, si se requiere de potenciar, por ejemplo, la generación de corredores bioceánicos en la zona sur, creo que la instancia que puede ser relevante para ustedes para poder impulsarlo justamente es los comités de integración. Las comisiones y subcomisiones que están relacionadas con inversión, desarrollo económico, pueden ser un impulso relevante, puesto que algunas materias que son de importancia muchas veces pasan a las reuniones, por ejemplo, ministeriales y finalmente lo que quiero decir es que puede ir subiendo la necesidad políticamente hablando, y obviamente de pasar a ser un tema de un comité de integración perfectamente podría ser un motivo de trabajo bilateral entre dos países. Muy bien. Clarísimo. Muchas gracias, Gisela. Tengo una consulta bien puntual. Tú mencionabas que
y lo reiteraste en la parte de las preguntas. En estricto rigor de la DIFROL hay temas que se escapan y que se concentran básicamente en la unidad de paso fronterizo. Pero Así es. en términos de trabajo intersectorial, por decirlo así, Ujú. ¿cuáles son las instancias de trabajo que tienen DIFROL, esta unidad de pasos fronterizos, y también con lo que significa la unidad de asuntos internacionales? Porque la ley, digamos, la ley de gobiernos regionales le entrega a esta instancia, digamos, un rol importante en el tema del mantenimiento de la conectividad binacional en muchos casos. Así es. Lo que ocurre es que finalmente las coordinaciones respecto del trabajo que se realiza en los pasos fronterizos, cuando tenemos que discutir ciertas materias que son de relevancia para nuestros funcionarios en el país vecino, requieren de la coordinación de DIFROL. Por lo tanto, hemos generado además nosotros algunas instancias de reuniones donde trabajamos con los países vecinos sobre ciertos temas. Por ejemplo, tenemos una reunión que se llama el Grupo Técnico Invernal, GTI. Los GTI están divididos por zonas en Chile. Está el norte, el sur austral, el centro. ¿Y qué es lo que hacemos en esas reuniones? Nos juntamos las autoridades, tanto chilenas como argentinas, que tienen injerencia en aspectos de tránsito, o sea, por ejemplo, las vialidades específicamente, junto a la unidad de paso fronterizo, junto a las cancillerías de ambos países, y trabajamos temáticas y materias relativas a cómo vamos a enfrentar el periodo invernal a lo largo de todo Chile. Entonces, ¿tenemos un rol importante? Por supuesto que sí, porque gestionamos. No es que la unidad de paso fronterizo siempre se dirija directamente hacia la autoridad argentina y ellos conversan directamente. No, todo pasa por nosotros. Nosotros tenemos un rol de asesoría técnica y adicionalmente trabajamos en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por lo tanto, bajo esa lógica, la importancia es siempre mantener una comunicación bajo los rangos y caracteres específicos de una relación diplomática, pero relevando y dando a conocer necesidades que, si fuesen tratadas quizás por personas que no trabajan acá, podrían eventualmente generar conflictos absolutamente innecesarios. Entonces, ese es un poco el objetivo, es un poco gestionar de la mejor forma el trabajo y las necesidades que requerimos pedirles a el país vecino. Perfecto, Gita, muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta a Gilda. Maximiliano, por favor. Está silenciado, Maximiliano. Tenías razón. No, si puede hacer un comentario o algo, resulta que acá salieron algunas noticias de un reclamo que hizo el embajador argentino en Santiago sobre el problema en Paso de los Libertadores, una situación ahí. ¿Qué podríamos responder nosotros si nos preguntaran? Porque también hay que ser un poco, no, o sea, vuelvo a decir, tener algo de información para no decir pavada, ¿no? Para decir lo correcto. Bueno, en este caso en específico, tenemos que ser conscientes de dos cosas. Primero, no existe capacidad hoy día en ninguna parte de Chile, tanto por el lado argentino como por el lado chileno, que pueda soportar la cantidad de flujo que se generó en su momento donde se produjeron estas 8 horas de espera en el complejo fronterizo. O sea, eh, eso es un tema que lamentablemente no tenemos la infraestructura que soporte esa cantidad de flujo de personas, aunque queramos. Primero. Segundo, se genera por situaciones muy, muy puntuales. No es un problema que hoy exista todos los días en la frontera. Si tú vas hoy día al complejo fronterizo Los Libertadores, te vas a dar cuenta y te vas a encontrar con 5 vehículos que se van a demorar en cruzar 1 hora, con todos los controles que hay que hacer, obviamente, autoridades chilenas, autoridades argentinas. Pero no es algo que exista, no es un problema que se genere todos los días y cada rato. Son situaciones puntuales que se generan por determinadas, por situaciones específicas. Vuelvo a repetir, fines de semana largo,
Tuvimos mucho tiempo además donde a los chilenos les convenía mucho viajar a Argentina a hacer compras, por lo tanto el flujo de chilenos hacia Argentina era muy grande. Teníamos también problemas, por supuesto, del lado argentino. Hoy en día se está generando la inversa. Hoy en día a los argentinos les está conveniendo venir a comprar y están repletando los centros comerciales en los Andes, por ejemplo, en Valparaíso, en la quinta región. Sin embargo, tenemos la capacidad instalada para poder atender y generar un flujo eficiente respecto de la cotidianidad del flujo que existe, ¿verdad? Pero ante situaciones específicas, como fines de semana largos, Semana Santa, 18 de septiembre, siempre pasa lo mismo, porque lamentablemente la capacidad no da abasto. Y no es porque no se tomen las contingencias necesarias para poder preverlas, porque se hacen. Pero obviamente los recursos son limitados y esos recursos limitados lo que se trata de hacer es utilizarlos de la mejor forma posible. Siempre tomamos con el recurso limitado, ¿ah? Los recursos limitados, nosotros los vemos de afuera y ¿dónde está Lamen- Tal igual que Lamentablemente es así. están como los amigos argentinos que dicen no hay plata, se mandan de viaje. Bueno, al margen, ¿no? Gracias por el dato. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Ah, perdón, disculpen. Está Osvaldo y luego Bárbara. Sí, sí, muchas gracias por la presentación, está súper clara. Hay dos cosas que me quedaron dando vuelta a mí, creo que lo demás está súper claro. Me faltó, ¿ustedes tienen algo que ver con el asunto del control cartográfico, me imagino también? ¿Es en integración con alguna otra unidad del Estado? Esa es una, porque no vi que lo mencionaran y me imagino que esa es donde se aterriza el límite. Entonces debiera haber alguna forma, y me entiendo lo importante que también es para la gestión interna del país. Y lo otro, no alcanzo a computar que el 40% del territorio nacional esté en zona fronteriza. Eso es en relación a la superficie, es una medida lineal, como que no me calza cómo llegar a ese número, lo pienso. Sí, podría usted ampliar un poco la información respecto de eso. Gracias. A ver, efectivamente, la cartografía sale de acá y está autorizada para acá y la circulación de mapas a lo largo de Chile tiene que ser autorizada por la DIFRON. Pero tal como lo mencioné en algún momento, ese es un tema específico y muy técnico que trata la dirección de límites. DIFRON está dividida en dos direcciones, dirección de frontera y dirección de límite. Yo me referí solo a el ámbito de nuestras competencias. Yo trabajo en la dirección de límites, tengo una jefatura dentro de una unidad y por eso solamente hablé específicamente de eso. Si ustedes gustan en algún momento y así lo pueden relevar y requieren de una presentación específica respecto de la dirección de límite, encantada obviamente de poder hacerlo, pero eso traspasa mis competencias, por lo tanto no podría referirme más allá de lo amplio, ¿verdad? Efectivamente la cartografía se revisa acá y la circulación de mapas, por lo menos a lo largo del territorio nacional, tiene que pasar por la autorización de DIFRON. Eso es desde ese punto de vista. Y respecto del 40% del territorio nacional, no es una línea específica, no es que el 40% del territorio nacional esté pegado al límite, no. El establecimiento de la zona fronteriza en Chile se hizo en su momento en base a ciertos criterios que estaban dados por potenciar el desarrollo poblacional en ciertos lugares del país, potenciar el desarrollo económico, potenciar, establecer esta política de desarrollo fronterizo, ¿cierto? Por lo tanto, en su momento esto fue establecido en base a los distritos censales que no necesariamente son zonas que no necesariamente están pegadas al límite internacional. Por ejemplo, para ser más concreta, Machalí, la comuna de Machalí, en la región de O'Higgins, es zona fronteriza, pero resulta que no está pegada en el límite internacional. Por ejemplo, la región de Arica es completa zona fronteriza. Es completa. Y Arica, la ciudad de Arica,
no está pegada al límite internacional. Podríamos pensar a lo mejor en General Lagos, en Putre, pero no en Arica. Pero es zona fronteriza. ¿Por qué? Porque se pensó también desde el punto de vista estratégico de protección de la soberanía nacional. Entonces, por ejemplo, Magallanes también es completamente fronterizo, pero está todo esto pensado no desde el punto de vista de que está pegado en la frontera, sino desde un punto de vista proteccionista y estratégico. Por eso hoy día es que estamos trabajando en disminuir la zona fronteriza por estas cargas o burocracia que de pronto se generan respecto de estas zonas que a veces no se entienden para una comuna como Machalí. Muchas gracias, Gilda. Bárbara, usted tenía una pregunta también. O sea, no es una pregunta, sino que un agradecimiento. Hace tiempo que queríamos, o sea, hace tiempo que no teníamos una presentación tan profesional y tan clara como la suya, Gilda, así que agradecerle el Gracias. tiempo y el cariño en la presentación. A todos nos quedó mucho más claro el funcionamiento, así que solamente agradecer el tiempo y la claridad del contenido. Encantada. Me sumo a las palabras de Bárbara y Gilda, la verdad que ha sido muy entretenido, la verdad, poder escucharte y poder aprender un poco más sobre el trabajo y la trascendencia que tiene el trabajo, precisamente esta repartición para lo que significa la conducción de la política exterior. Así que muchísimas gracias una vez más. De nada, encantada. Perfecto. Isidora, no sé si tenemos algún otro tema para la reunión de hoy. Isidora, está silenciada, no te escuchamos. Perdón. Muteada. No, estos eran los temas que teníamos que tratar el día de hoy. El cronograma y la planificación que habíamos hecho para este año ha sido un poco modificada. Tal como Gilda también señaló, si tienen más interés en ver el otro ámbito que ve esa repartición, podemos hacer también esa gestión. Es solo una propuesta. Y bueno, lo más probable es que la próxima reunión sea para tratar el tema de la cuenta pública y ya luego volvemos a retomar los temas. Pero por favor ahí ustedes conversen también si es que de esta inspiradora presentación hay otros temas que quieran tratar, porque con DIFROL vamos a hacer un trabajo más estrecho este año para poder mostrarle más a la ciudadanía el trabajo que ellos hacen. Así que me alegra mucho saber que ha tenido buen feedback por parte de este COSAC. Y con Perfecto. eso podemos dar por finalizada la reunión. Cualquier cosa, estamos aquí atentas con Sandra a lo que necesiten. Y bueno, nuevamente muchas gracias por conectarse y por tener interés en participar. Perfecto. Hay una última pregunta, me parece, de Maximiliano. Sí, no, me quedó si nos puede mandar la exposición por escrito, una Yo les cartita. comparto la presentación a través de Isidora y Sandra para que se las hagan llegar a ustedes, no hay ningún inconveniente. Eso sería interesante. Eso, Muchas muchas gracias. gracias. Perfecto. Entonces quedamos hasta acá y nos comprometemos a enviarte, Isidora, la respuesta con respecto a si es factible o no poder cambiar el día y hora para las próximas reuniones. Exacto. Bien. Cualquier cosa, Perfecto. estamos atentos. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Que Muchas tengan una gracias. buena tarde. Que Gracias. descansen. Muy bien. Igualmente. Gracias, Chao, que estén nos bien. vemos. Chao. Estén bien, adiós. Chao. Adiós. Gracias.